Buenos días, amados. Domingo más, estamos aquí juntos en la presencia de nuestro Señor en la iglesia Génesis, como ya sabéis, en el barrio de los Dolores de Cartagena, todos los domingos a esta hora, a las 11. Podéis venir, acercarse, pasar un tiempo aquí con nosotros en coinonía. No se trata de cantar nada más, sino también estamos adorando, estamos estudiando, estamos viendo lo que el Señor también nos transmite a través de su palabra. Y yo, con mucho gozo, con mucho deleite, estamos aquí y no nos vamos igual que entramos. Nos vamos renovados, porque su palabra nos renueva cada día. Y es un gozo. Y por eso siempre os invitamos, porque queremos compartir de este gozo tremendo que tenemos. Ahora mi hermana y yo vamos a lanzar a nuestro Señor, a ofrecerle nuestra alabanza, nuestra gratitud también, Señor. Ponemos nuestro ser delante de ti, queremos derretirnos delante de ti, Señor, en gratitud. En tus años estoy, Señor Jesús, venido ante ti, a obedecer y alabanza en gratitud, pues mío, mi Jesús, de ti la gloria y el honor. Aquí estoy, de tu altar, y me entrego a ti, todo mi ser, obra ahora en mi interior, haz un nuevo corazón, vivido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón, mi adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume me adoro. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume me adoro. Quiero llenar el santo lugar, mi adoración. Aleluya, sí, Señor, queremos adorarte, queremos poner nuestro ser a tus pies, Señor, porque tú eres el alto y sublime, tú eres el digno, el único digno, Señor, de recibir la adoración. Aleluya.
recibo de tu rectitud, con tu sello puesto en mi corazón, por redimido. Fría sangre como un niño.
Señor, obrando en los corazones, Señor, siga sanando.
sanando, sigas limpiando, sigas corrigiendo, Señor. Gracias porque tu presencia es lo más maravilloso que tenemos, Señor. En ella encontramos tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos que no han podido venir y te pedimos que los guardes de todo mal, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Anhelamos
hay lugar más alto, Dios. Estar a tus pies, Rey poderoso. Digno, digno, digno eres tú, Señor, de recibir la alabanza y la adoración, porque tú eres el alto y sublime, el majestuoso, el bendito. Tú eres el Dios del cielo y de la tierra. Oh, nos postramos ante ti, Señor. Queremos vivir a tus pies, escuchando tu dulce voz, Dios. Aleluya, Santo. Te adoro, Señor, te adoro. Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la vida, amigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor nunca más seré igual. Salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, guardas tus promesas, que cumples su palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Por la sangre que descansa en tu altar. La gracia y el perdón son los frutos de mi vida en comunión. Y adoro. Nunca más seré igual a salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí.
porque no somos dignos, no somos merecedores, Señor, solamente es por tu gracia. Aleluya, Señor. Señor, ahora con nuestra alabanza, con nuestros cánticos, Señor, nos hemos dispuesto nuestros corazones, Señor, hemos labrado esta tierra de nuestro corazón, Señor, para recibir la semilla de tu palabra, Señor, como cada domingo, cada día nos trae nuestro pastor Miguel García. Gloria al Señor. El Señor es bueno. Pase lo que pase, el Señor es bueno. Sí. Así que tenemos que vivir postrados a los pies del Señor y dejar que Él reine en nuestros corazones. Porque no hay nada mejor que dejarle el control de nuestra vida al Señor, que Él reine en nuestros corazones siempre. Nos irá mucho mejor en la vida si dejamos que Él reine, que si nosotros tenemos el control. Pero esto no es de lo que quiero hablar. Vamos a orar al Señor para que el Señor pueda perdonar, pero es que yo pruebo como hago así, lo pruebo antes y funciona. Perdón, eso de las interrupciones en directo. 1, 2, 1, 2, no y está muy probable que problemas de carga porque luego me acaba el 99%. Gloria a Dios. Amén. El Señor tiene todo bajo su control. Y espero que ahora funcione porque tiene que estar la lucecita de la encendida. No entiendo por qué no puedo cargar este video, que cuando lo he probado me marcaba un 99%. Pero bueno. Vamos a orar al Señor y vamos a presentarle su palabra para que Él pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Y Padre Celestial, queremos darte las gracias por el privilegio tan grande que nos das de poder estar aquí congregados en tu nombre, Señor, porque tú estás en medio nuestra. No importan las circunstancias personales, no importan, Señor, nada. Tú prometiste que estarías donde estuvieran 2 o 3 reunidos en tu nombre. Y tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú eres fiel y verdadero, por eso sabemos que tu presencia está aquí, Señor. Por eso te hemos ofrecido la alabanza de nuestro corazón, la adoración, porque solo tú eres digno. Ahora queremos pedirte, Señor, que tú nos hables, que tú nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes, Señor, a poder caminar en pos de ti, Señor, que tú tengas el control de nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes a transmitir tu palabra, y que tú, Señor, puedas ungirla con tu Espíritu Santo y con poder, para que tu palabra pueda realizar la obra para la cual tú la envías. Muchas gracias por la oportunidad y por el privilegio que me das de poder ser tu vocero, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Todos sabemos que Satanás es el padre de mentira. Porque Jesús ya nos lo advirtió. Jesús dijo que
hablando de Satanás, que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Así que no queda duda. Jesús nos lo dejó claro. Así que siendo como es Satanás el padre de mentira, hoy quiero citar las que creo que son sus tres principales mentiras, sobre las que se asienta todo el entramado de mentiras que ha difundido por el mundo entero para cegar el entendimiento de las personas, de manera que no les pueda resplandecer el Evangelio de la gloria de Cristo. La principal mentira que Satanás ha extendido de manera muy eficaz por todo el mundo es que Dios no existe. Y lamentablemente tiene mucho éxito, porque a pesar de las muchas pruebas que hay de la existencia de Dios, como por ejemplo la misma naturaleza, es que no tenemos más que mirar la naturaleza, porque por mucho que digan algunos científicos, que no todos, pero por mucho que digan algunos científicos, no puede haber creación sin creador. Como no puede haber un reloj como este, ni como ninguno, no puede haber un reloj sin un relojero que lo haga. La mayoría de las personas prefieren creerse la mentira difundida por Satanás de que Dios no existe y que todo ha surgido por casualidad como consecuencia de una gran explosión cósmica, porque de esa manera pueden acallar sus conciencias pensando que pueden hacer lo que quieran sin tener que dar cuentas a nadie. Otra gran mentira que ha difundido Satanás desde los tiempos más remotos de la antigüedad está muy ligada a la mentira de que Dios no existe. Y es que él, Satanás, no existe tampoco. Porque claro, sería muy difícil justificar su existencia sin tener que reconocer la existencia de Dios. Satanás solo reconoce la existencia de ambos, es decir, Satanás solo reconoce la existencia de Dios y su propia existencia ante sus servidores, haciéndoles creer otra gran mentira, que él venció a Dios y que él va a reinar en el infierno, por lo que todos sus servidores reinarán con él. La última gran mentira de Satanás que voy a citar es hacer creer a la humanidad que el infierno no existe. Como ya he dicho antes, salvo a sus seguidores a los que les hace creer que él reinará en el infierno, en general, él hace creer a las personas que el infierno no existe. Porque si con la muerte se acaba todo y no hay premio ni castigo, podemos vivir conforme nos dé la gana. Porque nuestros actos y nuestras decisiones no tendrán consecuencias después de la muerte. Así que como les dijo Pablo a los cristianos de la ciudad de Corinto en la segunda parte del versículo que se encuentra en 1 Corintios 15:32, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto es así, si el infierno no existe, si no hay premio ni castigo, comamos y bebamos, que mañana moriremos y todo se acabará. Así que yo quiero plantearte la pregunta: ¿tiene razón Satanás que el infierno no existe? Porque algunos, incluso algunos que se llaman cristianos, se hacen eco de esta mentira de Satanás, argumentando que un Dios de amor no puede condenar a nadie al infierno por toda la eternidad. Pero la Biblia, y no los argumentos, para eso vamos a leer en primer lugar lo que dijo Jesús a los religiosos de su época. Vamos a leer en Mateo capítulo 23, versículo 33, donde Jesús dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Si partimos de la base que Jesús no puede mentir, porque el apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22, él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca, entonces el infierno tiene que existir. Además del versículo que he leído, hay muchas referencias. Jesús hizo
muchas referencias al infierno a lo largo de toda su vida. Así que, si somos cristianos, tenemos que asumir, no tenemos más remedio que asumir la existencia del infierno. La cuestión real no es si el infierno existe o no, dado que Jesús habló del infierno en repetidas ocasiones. La cuestión es en qué consiste el infierno. Y también si hay diferentes grados de condenación o sufrimiento en el infierno. Así que voy a tratar de explicar lo que enseña la Biblia en cuanto al infierno, para que los que escojan pasar la eternidad en el infierno sepan a qué se van a enfrentar, teniendo en cuenta que la eternidad es la eternidad, es decir, la eternidad es para siempre, por lo que es mejor pensarse 2 veces antes de tomar una decisión de dónde queremos pasar la eternidad. ¿La queremos pasar en el infierno o la queremos pasar en la presencia de Dios? Por eso voy a hablar de lo que supone el infierno, para que aquellos que prefieran ir al infierno sepan a dónde van a ir. También hay que tener en cuenta que escoger pasar la eternidad en el infierno no implica que uno diga o piense: yo escojo pasar mi eternidad en el infierno. No es una decisión que necesites tomar. Escoger pasar la eternidad consiste en escoger no hacer caso de Dios ni de su palabra. Porque Dios en su palabra ha mostrado cuál es el único camino que podemos tomar para escapar del infierno. Y ese camino es Jesús. Porque Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo que rechazar a Jesús es escoger de manera implícita pasar la eternidad en el infierno. Lo primero que vamos a ver es si hay diferentes grados de condenación en el infierno. Creo que intuitivamente podemos pensar que sí que hay diferentes grados de condenación en el infierno, porque sería justo que tuviera el mismo grado de condenación un satanista, un hechicero, un brujo, que una persona que simplemente no ha querido seguir a Jesús, pero que ha vivido una vida más o menos buena a ojos de la sociedad. ¿O sería normal o justo que el mismo Satanás, que ha arrastrado a millones de personas al infierno, tuviera el mismo grado de condenación que una persona que ha rechazado el sacrificio de Cristo, pero que ha sido toda su vida una buena persona? Siempre hablando en términos de los estándares de la sociedad. Sinceramente, yo, con mi perspectiva humana, con mi intuición humana, pienso que no sería justo. Pero como lo que vale no es lo que yo pienso o lo que yo creo o lo que yo siento, sino lo que dicen las Escrituras, vamos a volver a Mateo 23. Pero vamos a leer en uno de los versículos anteriores, vamos a leer el versículo 14. Mateo capítulo 23, versículo 14. Jesús dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones? Por esto recibiréis mayor condenación. Jesús le dijo a los escribas y fariseos que por culpa de su hipocresía recibirían mayor condenación. Por lo que claramente Jesús deja claro, valga la redundancia, que en la condenación, es decir, en el infierno, habrá diferentes grados de condenación. Esta enseñanza de que habrá diferentes grados de castigo o de condenación
no solo lo enseñó Jesús respecto de los hipócritas, sino que también dice que unas ciudades tendrán mayor castigo o condenación que otras, dependiendo de cuánto conocimiento y cuántas oportunidades de arrepentimiento recibieron y cómo respondieron a ellos. Vamos a ver dos ejemplos. El primero se encuentra en Mateo capítulo 10. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Mateo capítulo 10, versículos 14 y 15, Jesús dijo: si alguien no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Sabemos que Sodoma y Gomorra hacía ya muchos siglos que habían sido totalmente destruidas por un juicio de Dios por sus muchos pecados. Por lo que Jesús no se podía estar refiriendo a un juicio físico en su presente, sino que se estaba refiriendo claramente al juicio final, hablando del castigo eterno. Por lo que de nuevo Jesús establece que en la condenación eterna habrá diferentes grados de castigo que estarán en función del conocimiento que hayamos alcanzado, de nuestras oportunidades de arrepentimiento que nos haya dado Dios y de cómo hayamos respondido nosotros a esas oportunidades que Dios nos ha dado. El segundo ejemplo que vamos a ver se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. En Lucas, capítulo 10, versículos 3 y 14, Jesús dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en ceniza y con vestidos ásperos se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. En esta ocasión Jesús pronuncia ayes sobre las ciudades de Corazín y Betsaida, diciendo que el castigo para Tiro y Sidón en el juicio final será más tolerable que el castigo para Corazín y Betsaida. Por lo que de nuevo deja claro que hay diferentes grados de castigo o de condenación, dependiendo del castigo dependiendo del conocimiento que hemos alcanzado, de cuántas oportunidades de arrepentimiento nos ha dado Dios y de cómo hemos respondido a esas oportunidades que nos ha dado Dios. Creo que con los tres ejemplos que hemos visto ha quedado claro que efectivamente hay diferentes grados de condenación o de castigo eterno, pero el cómo será la diferencia entre los distintos grados de condenación o castigo es algo que Dios no ha revelado en su palabra. Y por tanto, los diferentes grados de condenación que hay pertenecen a las cosas secretas que solo le pertenecen a Dios. Y por tanto, no vale la pena hacer conjeturas al respecto. Porque si Dios no nos lo ha querido revelar, lo más probable es que cualquier conjetura que hagamos esté equivocada. Por las palabras de Jesús, sabemos a ciencia cierta que hay diferentes grados de castigo eterno o de condenación, pero el cómo será o cómo se establecerán estos diferentes grados de castigo eterno o de condenación no podemos saberlo. Vamos a ver ahora cómo se describe el infierno en la Biblia y nos daremos cuenta de que con nuestra mente humana es difícil imaginar que en el infierno pueda haber diferentes grados de condenación. Pero tenemos que aceptar que de alguna manera Dios, como hemos visto, establecerá en el infierno diferentes grados de condenación. El primer lugar que vamos a ver se encuentra en Mateo capítulo 13, versículos 40 al 42, donde Jesús dijo: de manera que, así como se arranca
seca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Lo primero que quiero destacar es que Jesús mismo, no un profeta ni un apóstol, Jesús mismo describe el infierno como un horno de fuego. ¿Sabéis? Una vez fui a la ciudad de Antequera en un verano muy caluroso, en el que además había varios incendios forestales por los alrededores de Antequera. Cuando bajé del coche, me dio la sensación como si me hubiera metido en un horno. Daba la sensación que la cara y todas las partes del cuerpo expuestas al viento cálido que soplaba se quemaban. Fue una sensación extremadamente desagradable. Pues eso no es nada para cómo Jesús describió el infierno, ya que lo comparó a un horno de fuego. Pero además dijo que allí sería el lloro y el crujir de dientes. Para los que creen que el infierno consistirá en la destrucción total y definitiva de los malvados, como algunos cristianos creen, si eso fuera así, este versículo no se podría explicar. Porque si hay una destrucción total y definitiva, ¿cómo se puede llorar y crujir los dientes? Estos versículos claramente dan a entender que el infierno consistirá en un lugar de tormento consciente que durará toda la eternidad. Porque además, este no es el único pasaje que transmite esa idea de que el infierno será un lugar de tormento consciente que durará toda la eternidad. Mateo 8:12, Jesús dijo: pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En este pasaje el infierno es descrito por Jesús de una manera más suave, ya que según este versículo el infierno consistirá en ser expulsados de la presencia de Dios. Pero de todas maneras habla de un tormento consciente para toda la eternidad, ya que también dice que en ese lugar habrá lloro y crujir de dientes. Otra descripción del infierno, tan terrible o más que la que vimos en Mateo 13, la encontramos en el libro del Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 15, donde dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La descripción del infierno que hace Juan es comparable a los ríos de lava que salen de los volcanes en erupción. Así que creo que no podemos llegar ni a imaginar el grado de sufrimiento y tormento que experimentarán todos aquellos que sean lanzados al infierno. Porque si cualquier quemadura, por pequeña que sea, produce un dolor considerable, creo que no somos capaces de imaginar lo que sentiríamos si cayéramos en un río de lava sin la posibilidad de morir. Porque si en esta vida caemos en un río de lava, morimos instantáneamente al ser consumidos en unos segundos por el fuego. Pero los que sean echados al infierno no podrán morir y tendrán que pasar su eternidad ardiendo en el lago de fuego. Además, Jesús también dejó claro que el fuego del infierno no podrá ser apagado, dejando claro que el sufrimiento no terminará nunca. Esto lo podemos
podemos ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 43 y 44, donde Jesús dijo: si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué es lo que le hacen los gusanos a las frutas o a los vegetales? Se los van comiendo. Con este ejemplo, Jesús quiso que pudiéramos entender un poco mejor lo que les espera a los que sean echados al infierno. Experimentarán lo que experimenta la fruta o las verduras cuando son comidas por los gusanos. Y la eternidad del castigo y tormento lo expresa al decir que el gusano no muere y que el fuego nunca se apaga. Si el infierno es literalmente un lago de fuego o no, es una cosa que no tiene demasiada importancia. Lo que sí es de suma importancia es que seamos conscientes de que el infierno será un lugar terrible, un lugar de terrible sufrimiento y tormento que no acabará nunca. Por lo que nos conviene no creer las mentiras de Satanás y volvernos a Dios de todo corazón y comenzar a caminar por el único camino que nos puede llevar a escapar del infierno, que como hemos visto antes es Jesús. El camino que nos aleja del infierno es Jesús, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora quiero aclarar cómo un Dios de amor puede condenar a las personas al infierno por toda la eternidad. En primer lugar, porque el amor de Dios descansa sobre la base de la justicia, ya que no puede haber amor sin justicia. Para que podamos entender que no puede haber amor sin justicia, voy a poner un ejemplo natural. Imaginemos que un asesino mata a la persona que más queremos en este mundo, y que cuando es detenido y llevado ante el juez dice: como soy muy bueno y amo mucho a todo el mundo, absuelvo a este asesino. El asesino estaría muy contento, pero ¿cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Podríamos aceptar que lo que ha hecho el juez es una muestra de amor? Yo creo que no lo aceptaría. Porque lo que ha hecho el juez en este ejemplo no es ninguna muestra de amor, sino que es una tremenda injusticia. Porque si dice que ama a todo el mundo, debería amarnos a nosotros también, que somos el familiar directo de la víctima. Y por tanto, debería haber condenado al asesino de nuestro ser querido. Esto es un ejemplo de que no puede haber amor sin justicia. Porque el verdadero amor se manifiesta por medio de la justicia y descansa sobre la base de la justicia. Por eso el profeta Nahum, en la primera parte del versículo que se encuentra en Nahum 1, versículo 3, la primera parte del versículo dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Este es el motivo precisamente por el que Jesús tuvo que morir en la cruz por nuestros pecados, porque Dios no podía absorber a la humanidad y ya está. Si Dios nos hubiera declarado inocentes sin más, hubiera sido injusto, y Dios no puede ser injusto, porque la justicia forma parte de su naturaleza. Dios nos ha declarado inocentes porque imputó a Jesús, que fue obediente y santo hasta la muerte, le imputó a él nuestros pecados y ejecutó en Jesús la sentencia condenatoria que había sobre nosotros. Y a nosotros nos imputó la justicia y la santidad de Cristo.
Esto es como si alguien paga una multa que me han puesto a mí y a nadie me puede reclamar a mí la multa. Pues Jesús pagó con su vida la multa que pesaba sobre nuestras vidas. Y si Dios no pudo evitar que Jesús fuera clavado en la cruz por amor a nosotros, para que nuestro pecado fuera pagado, no va a absolver a las personas porque sí. Si Dios no pudo evitar la ejecución de la sentencia de muerte que pesaba sobre nosotros por nuestros pecados, tuvo que condenar a Jesús, a su propio Hijo, a su Hijo eterno. ¿Cómo va a dejar sin ejecutar la sentencia que pesa sobre todas las personas que rechazan el pago de la sentencia efectuado por Jesús en la cruz? Porque en el ejemplo que puedo de que si alguien me paga una multa, nadie me puede reclamar la multa. Si yo me niego a aceptar que me paguen la multa, tendré que pagarla yo. Y ese es el problema. Por mucho que me ame quien quería pagar la multa, si yo no le dejo pagar la multa, la tendré que pagar yo. Y por mucho amor que tenga Dios, si rechazamos el pago que hizo Cristo por nuestros pecados, tendrá que pagar quien se niega a recibir el pago que hizo Jesús. Dios manifiesta su amor al abrirnos un camino para escapar del infierno. Pero si rechazamos avanzar por ese camino que es Cristo, Dios no puede dejar de permitir que si llegas al final del camino que llevas de espaldas a la voluntad de Dios, si tú vas caminando por el camino ancho, cuyo final es la condenación, cuando llegues al final del camino, Dios no podrá evitar que seas lanzado al infierno, porque eso lo convertiría en un Dios injusto, y Dios no puede dejar de ser justo. Pero hay otro motivo por el que Dios, a pesar de ser amor, tiene que dejar que seamos echados al lago de fuego si rechazamos el sacrificio de Cristo que hizo por nosotros y vivimos de espaldas a la voluntad de Dios. Y es que si una persona no ha querido saberse nada de Dios durante toda su vida, precisamente por ser un Dios de amor, Dios no va a condenarlo a tener que soportar su presencia por toda la eternidad. Y como no hay lugares intermedios, si no estás en la presencia de Dios, tienes que estar en el infierno. Para terminar, quiero responder a la pregunta: ¿tenemos los cristianos que vivir en temor de ser echados al lago de fuego? Si de verdad hemos aceptado el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz y lo hemos convertido en el Señor de nuestras vidas, si de vez en cuando por nuestra humana debilidad le fallamos y cometemos algunos pecados, ¿tenemos que tener temor de ir al infierno? La respuesta la da el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y versículo 1, donde dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La respuesta a la pregunta de si tenemos los cristianos que vivir en temor de ser echados al lago de fuego es no, un rotundo no. No tenemos que tener temor de ser condenados, porque Pablo dijo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero daos cuenta que no dice que no haya condenación para los que hayan hecho una vez en la vida la oración de fe. Dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, es decir, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si yo ando conforme al Espíritu, no tengo nada que temer, aunque a veces cometa fallos, aunque a veces pueda pecar. Si yo estoy andando en el Espíritu, no tengo nada que temer. Lo que Pablo está diciendo con estas palabras es que se tiene que ver que estamos en Cristo Jesús por nuestro fruto.
Porque por el fruto se conoce al árbol, ya Jesús lo advirtió, que al árbol se le conoce por el fruto. Y por el fruto sabemos si estamos en Cristo Jesús o no. ¿Y cuál es el fruto que se tiene que ver para saber que estamos en Cristo Jesús? El fruto que se tiene que ver es el que Pablo describe en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23, Pablo dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Daros cuenta de que Pablo no habla de muchos frutos. Aquí algunos se equivocan y hablan de los frutos del Espíritu. Si leemos correctamente, vemos como Pablo dice que el fruto del Espíritu, es decir, está hablando en singular, no en plural. Por lo que todo lo que cita después no son diferentes frutos, sino que son partes del mismo fruto, del fruto del Espíritu. Así que de la misma manera que si yo te doy una piel de plátano, no puedo decir que te he dado un plátano. O si te doy el hueso de un melocotón, no puedo decir que te he dado un melocotón. Si me falta alguna de las partes citadas por Pablo, no puedo decir que tengo el fruto del Espíritu. Por eso debemos día a día ir avanzando por el camino de la santificación y no quedarnos estancados, para que lleguemos a tener de verdad el fruto del Espíritu. Pero quiero insistir en que si como cristianos vivimos guardando los mandamientos del Señor, porque hemos convertido a Jesús en el Señor de nuestras vidas, a pesar de nuestros fallos, a pesar de nuestra humana debilidad, no debemos de vivir con temor de ser echados al infierno, porque como dijo Pablo a los cristianos de Roma, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero si rechazas a Cristo y el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz, ten por cierto que tu destino eterno será el infierno. Así que tú decides dónde quieres pasar la eternidad, gozando de una vida plena, llena de la presencia de Dios, o en un lugar de tormento llamado infierno o lago de fuego. Si tu decisión es pasar la eternidad gozando de una vida plena en la presencia de Dios, el primer paso que debes dar es entregarle tu corazón y tu voluntad a Jesús, para que Él pueda reinar sobre tu vida. Si este es tu deseo, te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Vamos a orar al Señor. Señor, yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido de espaldas a tu voluntad todo este tiempo y te pido que me perdones. Quiero abrirte la puerta de mi corazón para que entres a vivir y a reinar sobre mi vida, Señor. Porque yo quiero que mi destino eterno sea tu presencia. Yo quiero ya en este tiempo, en esta vida, vivir en tu presencia, para que cuando tenga que pasar por el río de la muerte, pueda seguir estando en tu presencia, Señor. Yo te pido que tú controles toda mi vida, que cada área de mi vida sea dirigida por tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas, y te unas a ellos, porque todos somos miembros de un cuerpo, la iglesia. Y los miembros del cuerpo no pueden vivir aislados. En el reino de Dios no pueden haber llaneros solitarios. Todos formamos parte de un cuerpo y tenemos que estar unidos al cuerpo. Pero tenemos que estar unidos a la iglesia de verdad. A la iglesia que predica el Evangelio del Cristo resucitado.
no un evangelio lleno de tradiciones humanas. Y si no has hecho la oración, no dejes de aceptar a Jesús en tu corazón y de arrepentirte de tus pecados, porque como te acabo de decir, tal vez mañana sea demasiado tarde. Muy importante también es que compartas este culto en todas tus redes sociales para que el Evangelio pueda ir extendiéndose lo más posible. Ya sabéis también que si queréis contactar con nosotros, podéis venir a compartir el culto de forma presencial aquí con nosotros. Podéis venir a la calle Río Júcar, número 19 del barrio de los Dolores de Cartagena. Calle Río Júcar, número 19 de los Dolores de Cartagena. Este es el lugar en el que tenemos nuestras reuniones presenciales los domingos a las 11 de la mañana. Si queréis visitarnos, seréis muy bienvenidos. También podéis contactar conmigo a través